A nuestra revista de prensa. Para revisar los titulares que nos dejan los principales medios de comunicación, me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Un buen día para ti. Buen día para ti también, Ángela. Bueno, vamos a empezar con un informe que nos traes que la verdad es bastante escabroso. En México, el hallazgo de lo que serían cambios de exterminio y también de reclutamiento en estados como Jalisco. Y esto se ha registrado por medios locales como El Universal, como Proceso. ¿Cómo titulan ellos? El Universal justamente toca este tema en esta jornada de jueves y nos dice como titular: en 2 décadas, 5 estados han registrado campos de exterminio. Y antes de desglosar los puntos geográficos en los que han sido denunciadas estas situaciones, dice que los primeros datos sobre estos presuntos campos de exterminios de grupos criminales en territorio mexicano datan desde hace 20 años y que muchos de ellos habían sido de hecho ignorados por las autoridades locales. Dice el medio, abro comillas: estos sitios no son fosas clandestinas, son lugares donde sistemáticamente se asesina y se intenta desaparecer los cuerpos, ya sea incinerándolos, triturándolos o disolviéndolos en ácidos. Cierro comillas sobre este informe que nos presenta el diario local mexicano El Universal. El medio, Ángela, reseña los territorios en los que han sido denunciadas estas situaciones. Dice que estos centros han sido identificados en Michoacán, en Tamaulipas, en Baja California y también en Jalisco, pero que ya hay otras territorialidades en los que ya se presume que hay evidencias sobre la repetición de este tipo de situaciones. Dice el medio que hay otras, en efecto, entidades donde los colectivos defensores de los derechos humanos también han identificado esto, pero que las autoridades han minimizado los casos o los han ignorado. El medio recuerda también la situación ocurrida en el año 2009, cuando se salió a la luz pública la historia de Santiago Meza López, el llamado pozolero del cártel de Tijuana, y el debate público que abrió esto en materia de seguridad luego de que este hombre confesara haber desaparecido, sumergiéndolos en ácido, cerca de 300 cuerpos. El medio reseña también lo ocurrido en el llamado Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, que también es foco de atención de medios locales. Vemos también cómo el medio Proceso titula con la misma situación y dice: campos de exterminio del narco en la cuna del tequila, 2 sexenios de reclutamiento forzado y de impunidad. Y reseña también las caras de esta historia que son presentadas por parte de activistas, familiares de víctimas y organizaciones civiles. Dice el medio Proceso que de acuerdo con las investigaciones de quienes se han convertido por la fuerza en una suerte de especialistas en la búsqueda de restos humanos, las historias de dolor y muerte que se esconderían tras estas localidades serían reveladas luego del hallazgo, en el caso particular de Jalisco, de 200 pares de zapatos y 400 prendas de vestir, tanto de hombre como de mujer. Dice que las víctimas eran reclutadas con falsas promesas de empleo para cargos como, por ejemplo, encuestadores o escoltas, y que al ser llevados a estos centros de detención los amenazaban de muerte si se resistían a ser parte de estas organizaciones criminales. Bien. Ni siquiera voy a hacer comentarios, cada cual debe hacer su propio análisis sobre este tipo de noticias. Ahora vamos a seguir más bien con un cambio de tema, con lo que reseñan los medios como BBC sobre el arresto del expresidente filipino Rodrigo Duterte. ¿Qué es lo que ellos nos dicen? Así como bien lo indicas, el medio BBC titula: la primera noche de Rodrigo Duterte en una celda es un momento crucial para la Corte Penal Internacional. Reseña lo que fue el desarrollo de la jornada de ayer miércoles, en la que el expresidente filipino fue trasladado hacia la ciudad costera de La Haya, en territorio neerlandés. Dice que afuera del centro de detención en el que fue habilitada la celda para Rodrigo Duterte por parte de las fuerzas de la CPI, la Corte Penal Internacional, se arrinconaron también, se presentaron personas que lo defienden y defienden su gestión durante el periodo en el que estuvo al mando. Bien, vemos también como el medio local NRC titula, pero con otra cara de la noticia, y dice: con Duterte la Corte Penal Internacional tiene por fin a otro pez gordo, haciendo referencia a las implicaciones diplomáticas que tendría el traslado de Duterte hacia el territorio neerlandés, y reseña la foto de algunas de las personas que se agolparon frente al centro penitenciario en la ciudad de La Haya, con carteles y también con una referencia, un dibujo a lo que sería el rostro de Duterte, asemejándolo a un monstruo. Vemos también como el medio británico The Guardian titula: el arresto de Rodrigo Duterte podría ser un
duro golpe en la disputa dinástica de Filipinas y pone de relieve también la confrontación entre las familias que se lleva a cabo entre la familia de Duterte y la familia del actual mandatario. Dice que pocos esperaban que las cosas se movieran tan rápido y que Duterte fuera tan ágilmente trasladado a Países Bajos. Vemos también como el medio Al Jazeera titula: familias de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte buscan justicia en Filipinas, y muestra el drama que todavía viven los familiares de quienes fueron desaparecidos en medio de los operativos cuestionados ahora por la Corte Penal Internacional. Pues es muy llamativo porque Filipinas había salido de la CPI y ahora el presidente Ferdinand Marcos Jr. Lleva a cabo ayuda para realizar este arresto tan rápidamente y un poco eliminar la rivalidad política que existe en el país. Y mientras tanto, pues sí, las familias siguen pidiendo justicia por esta guerra contra las drogas. 6.000 muertos, más o menos. 6.000 muertos, así. Vamos a cerrar con las portadas de medios como The New York Times, que destacan el impacto de los aranceles al acero y el aluminio impuestos por el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo titulan ellos? The New York Times titula: los aranceles de Trump al metal provocan represalias mundiales y lo arriesgan a mayores enemistades, haciendo referencia al efecto que ha surtido la implicación de estas medidas económicas. Dice que la historia sugiere una realidad muy compleja a pesar de las razones esbozadas por el presidente estadounidense Donald Trump para justificar la imposición de estos aranceles. Vemos como el medio de igual origen estadounidense USA Today titula: la entrada en vigor de los aranceles inquieta a los mercados, y sigue la misma línea editorial presentada por la cobertura de New York Times. Vemos cómo el medio canadiense, en contraste, The Globe and Mail titula: Canadá y la Unión Europea contraatacan a Trump, y dice que las últimas jornadas han sido una suerte de caos para quienes manejan el negocio que está más directamente afectado por estas medidas arancelarias, que es el de la industria del acero y el aluminio. Y cerramos esta revista de prensa, Ángela, con el medio neerlandés The Volkskrant, que titula: los estadounidenses pagan la factura de la guerra comercial de Trump, y destaca la imagen de Trump frente a la Casa Blanca tomada en el año 2017 junto a esta moto Harley Davidson, que pone de relieve también lo que sería un poco el plan económico que presentó durante el primer mandato y cómo es abiertamente cuestionado por expertos en economía que dicen que está dando un giro de timón en el manejo diplomático de este asunto. Bueno, y ahora Donald Trump amenaza con 200% de aranceles para el alcohol europeo. Siguen las amenazas, ya veremos qué pasa. Guerra comercial. Muchas gracias a ti, Eli. A ti por recibirme. Pasamos ahora a nuestra